Blackwater, tomo 2, el dique. Capítulo 6, verano. El verano llegó a perdido. Elinor seguía dando vueltas a la desproporción entre el minúsculo sueldo de su marido y la vasta riqueza de los Caskett. Sister abría cada mañana la puerta trasera para contemplar el montículo apenas perceptible bajo el que yacía enterrada la gallina degollada y se preguntaba cuánto faltaría para que Early le declarara, por el contrario, o muriera. James Caskett suspiraba y mirando a su alrededor contaba su soledad con los 10 dedos de la mano, de tan sustancial que le parecía. Mary Love seguía con avidez el progreso diario del ingeniero con los planos del dique, anticipando con gran satisfacción el efecto que la construcción tendría sobre su nuera, y cada mañana el paciente rastrillo de Sadie seguía trazando dibujos en el patio de arena de las 3 casas de los Caskett. Solo los niños amaban realmente el verano, ya que por supuesto no tenían clases, los días eran largos y ni horarios, ni tareas, ni timbres los interrumpían. A Grace Caskett le parecía curioso que cada verano fuera distinto y tuviera su propio carácter. El verano anterior se lo había pasado jugando con los niños Molles, pero este verano, en cambio, los veía tan solo una vez a la semana en la escuela dominical. El verano anterior, Bray la había llevado todos los días al lago Pinchona, donde había una piscina de muros de hormigón que recibía el agua del mayor pozo artesiano del este. Había también un mono en una jaula de alambre que le mordía los dedos cada vez que se metía a través de la malla. En cambio, este verano no había estado allí ni una vez, a pesar de que había empezado a construir un salón de baile suspendido sobre pilates, en medio del lago, fangoso y poco profundo. Los propietarios habían importado caimanes de Everglades para poblar el lago Pinchona, tanto por su efecto pintoresco como para disuadir a los visitantes de bañarse en ningún lugar que no fuera la piscina de hormigón, donde lo podían controlar mucho más fácil. Pero el verano de 1922 fue todo para Sadie Sapp. Grace estaba fascinada por Sadie. A Grace le fascinaba la muchacha negra de 13 años y todo lo que les rodeaba. Grace seguía a Sadie a todas partes y no la perdía de vista en todo el día. Por las mañanas le ayudaba a rastrillar las partes del patio que no se veían desde la ventana de Mary Love, que no aprobaba que Grace ayudara al servicio. Cuando Sadie terminaba de trabajar, Grace se iba a casa de Elinor y allí Roxy, cedida temporalmente por James, le preparaba comida. A Grace le pareció un enorme privilegio que le permitieran comer en la cocina con Roxy y Sadie, y desempeñaba su lugar en la mesa del comedor junto a Elinor y Oscar. Después de comer, Oscar daba moneda de 25 centavos a cada una de las chicas y le decía que fueran a Ben Franklin y compraran lo que quisieran. Las niñas iban al centro cogidas de la mano y recorrían los pasillos de la tienda de baratijas. Lo señalaban y lo miraban todo con tanta intensidad que conocían mejor las existencias de los propios dueños de la tienda. Cada una compraba 3 artículos pequeños con una moneda y lo metían todos juntos en una misma bolsa. De vuelta a casa sacaban las compras y las examinaban minuciosamente, las intercambiaban, envolvían la mejor con un papel de color y se las regalaban a la otra, y al final las guardaban todas juntas con otro centenar de piezas similares en un cofre de madera que había en el porche trasero de la casa de Elinor. En lugar de mamparas, el porche largo y del techo alto tenía las paredes de celosia, de tal modo que era fresco y sombrío, incluso en los días más calurosos. Al igual que el resto de la casa, estaba elevado por encima del nivel del patio exterior, de tal modo que en el infrecuente caso que soplara brisa, lo hacía por debajo y a través de él. Una de las ventanas del cuartico de Sadie daba al porche, y como tenía la cama a un lado y una vieja silla rota al otro, los niños podían entrar y salir a gatas. En el frescor de aquel porche, Sadie y Grace inventaron y perfeccionaron 100 juegos distintos cuyas complejas reglas, que solo sabían ellas, se amoldaban a la geografía y el mobiliario de la habitación. Grace comía allí tan a menudo que pasaba tanto tiempo con Sadie que Mary Love empezó a quejarse a James de que Grace se había mudado a casa de Elinor.
de que la molestaba y de que siempre despertaba a Frances. Mary Love no explicó cómo sabía eso en particular, teniendo en cuenta que apenas había comunicación entre las casas. Grace, todavía echa de menos a su madre, se limitó a decir James, y no va a interferir en nada que la haga feliz, pero para Mary Love, que su sobrino encontrara un placer tan intenso en la compañía de una muchacha negra con 13 años y que para el colmo lo hiciera en la casa de Elinor, era como una bofetada en la cara. Así pues, y sin decirle nada más a James, decidió destruir la perfecta felicidad de Grace. Le iba a enseñar a la niña que en la familia Casket, ella, Mary Love, era la única fuente de felicidad. Tom y Caroline tenían 2 hijos, una chica de 15 años, guapa, popular, inteligente, llamada Elizabeth Ann, y un niño 4 años menor que ella. El niño se llamaba John Robert y tenía algunos problemas. Todo el mundo coincidía en que John Robert había tenido suerte de nacer en el seno de una familia que siempre podría cuidar de él, pues era evidente que él nunca podría cuidar de sí mismo. Era un niño dulce y tranquilo, pero simplón. En la escuela iba 3 cursos atrasados, es decir, que por lo general necesitaba 2 años para cada curso y aún así siempre iba por detrás de sus compañeros. No lo dejaba pasar al siguiente curso porque lo merecía, sino porque habría sido cruel retenerlo más tiempo. Se sentaba al fondo del aula y se le permitía pasarse la jornada escolar dibujando en una libreta, ajeno a lo que hacía el resto de la clase. Nunca le mandaban responder preguntas ni leer en voz alta, y cuando los demás hacían exámenes, John Robert pasaba una página de su libreta y se inclinaba sobre ella, fingiendo que él también era objeto de examen. Durante el recreo, John Robert no participaba en los juegos que organizaban con los otros chicos, porque su nublada mente no le permitía comprender las reglas y tampoco tenía la coordinación necesaria para saltar la cuerda con las chicas. Pero todas las mañanas Caroline le llenaba los bolsillos de caramelo y durante unos minutos al inicio del recreo matutino, John Robert era de lo más popular. Los niños y niñas lo rodeaban, le hacían cosquillas, lo llamaban por su nombre y le revolvían los bolsillos hasta que no quedaba ni un caramelo. Entonces todos se marchaban a sus juegos y John Robert se sentaba con un suspiro en el banco junto a la maestra. En sus días preferidos golpeaban los borradores de la pizarra contra la pared de la escuela hasta que él y los ladrillos quedaban cubiertamente de polvo de tiza. Pero John Robert era feliz en la escuela, ya que aunque no participara en las actividades de los bulliciosos compañeros, estaba constantemente rodeado por el atrajeo crepitante del estudio y el juego, y aunque a veces se sintiera solo, nunca lo estaba. En los veranos, en cambio, nadie pensaba en él. Su madre le seguía llenando los bolsillos de caramelo, pero John Robert arrastraba aquel peso durante todo el día. A la hora de la comida, el chocolate y la menta se habían derretido, formaban una masa pegajosa y poco apetecible. A veces, Elizabeth Ann le leía. Ella se sentaba en la mecedora del porche y él se ponía a su lado, con el codo apoyado en el brazo de la silla, de modo que todo su cuerpo se movía con el vaivén de la silla. La voz de Elizabeth Ann era próxima y reconfortante, aunque a John Robert se le escapaba el significado de las palabras que leía. Aquel verano estaba más solo que nunca. A Elizabeth Ann le habían regalado una bicicleta por Navidad y todos los días iba al lago Pinchona, donde un chico que era ya lo bastante mayor como para alistarse en el ejército le enseñaba a bucear. También le daba de comer al mono y a veces se asomaba a las ventanas del salón de baile y dejaba caer trozos de pan rancio entre los nenúfares de abajo, con la esperanza de atraer la atención del caimán que nadaba perezosamente entre los pilotes. A John Robert no le permitían montar la bicicleta por miedo de que lo atropellaran y tampoco le permitían ir al lago por miedo a que se ahogara en la piscina o a que se asomara demasiado a la ventana del salón de baile y cayera entre los nenúfares, donde el caimán ansiaba bocados más sabrosos que el pan seco de Elizabeth Ann. Así pues, John Robert se sentaba en los escalones de su casa parpadeando bajo el sol, con los bolsillos llenos de caramelos derretidos, esperando siempre en vano a que algún niño se acercara, lo llamara por su nombre, le hiciera cosquillas en los costados y le desvalijara los bolsillos. Un día Mary Love llamó por el teléfono a Caroline. «Caroline, tu hijo está solo», dijo. «Lo veo sentado durante horas y horas en los escalones de tu casa, más solo que la una».
Te enviaré a Grace, la hija de James, para que le haga compañía, pues te lo agradeceré mucho, repuso Caroline con suspiro. John Robert no sabe qué hacer sin la escuela. El verano lo deja aplatanado. Supongo que algunas personas son más sensibles al calor. La forma en la que Caroline abordaba la enfermedad mental de John Robert era no abordándola en absoluto, por lo menos de puertas afuera. Atribuía su silencio, su mirada vacía y sus múltiples incapacidades a cualquier cosa menos a una debilidad intelectual intratable. Pero aunque pareciera negar la minusválida de su hijo, había un motivo por el que le llenaba los bolsillos de caramelo todos los días. Así pues, a la mañana siguiente, justo cuando Grace y Sadie estaban a punto de empezar a elaborar juegos en el porche exterior de Elinor, sonó el teléfono de la casa y al rato Elinor apareció y dijo: Grace, la señora Mary Love quiere que vayas a su casa de inmediato. Grace obedeció perpleja y algo aturdida, pues no recordaba la última vez que había convocado de aquella manera. Encontró a Mary Love en el salón principal y sentada a su lado, la persona a la que menos esperaba encontrar allí, John Robert, con un traje amarillo nuevo y media docena de caramelos de menta que le asomaban por el bolsillo del pecho. Grace, dijo Mary Love, he invitado a John Robert a jugar contigo. ¿Perdón? Tengo la intuición de que tú y John Robert van a divertirse mucho durante todo el verano. Grace miró con cierto recelo a John Robert, que sonreía tímidamente mientras hurgaba primero un botón y luego la costra de la rodilla, ambos a punto de desprenderse. Me he dado cuenta de que este verano no tienes a los amigos que tenías el verano pasado. Grace. Y cuando se lo mencioné a Caroline, me dijo: oh, John Robert también está solo, así que Caroline y yo hemos decidido que tú y John Robert pasen el resto del verano juntos y se van a divertir mucho. Grace empezó a comprender de qué iba el asunto. Pero sí que tengo amigos, protestó. Tengo a Sadie. Sadie es una chica de color, señaló Mary Love. Está bien jugar con Sadie, pero no es amiga tuya. John Robert puede ser tu verdadero amiguito. Grace sintió que empezaba a detectar una pequeña injusticia, pero antes de que pudiera determinar de qué se trataba exactamente, Mary Love siguió hablando. Vamos, vayan y pónganse a jugar juntos. Cuando sea la hora de comer, enviaré a Ivy a buscarte. Tú y John Robert comen conmigo todos los días. No es que a Grace le desagradara a John Robert, sentía lástima por él y en la escuela siempre se esforzaba por tratarle con amabilidad y le pedía permiso antes de saquearle de los bolsillos en busca de caramelos, pero era un niño y además había algo en su cabeza que no acababa de funcionar. Grace nunca querría a John Robert como quería a Sadie Sapp. Muy bien, tía Mary Love, dijo Grace con picardía. Llevaré a John Robert a casa de Elinor y jugaremos en su Porsche. No, nada de eso, replicó Mary Love. Puedes jugar aquí en la casa o en la casa de John Robert, pero no en la casa de Elinor. No quiero que la molestes ni a ella ni al bebé. Bueno, ¿y podemos jugar en mi casa? Se pide por favor, señaló Mary Love. Y no pueden. Allí no hay nadie que los vigile. Yo no necesito que me vigilen. Mary Love no dijo nada y se quedó mirando a John Robert. Grace comprendió perfectamente qué significaba aquel silencio y aquella mirada, pero se negó a dejarse arrastrar por artimañas de su tía. De acuerdo, señora, dijo Grace con aspereza. Pero tengo que ir a decirle a Sadie que no voy a volver esta mañana. No tienes que... nada, sentenció Mary Love. No tienes que darle explicaciones a una niña de color a la que contratamos para hacer algo más que pasarse el verano jugando en el porche. Bueno, John Robert, ¿qué crees que pueden hacer tú y Grace esta mañana? John Robert miró a su alrededor con expresión estupefacta, como si se diera cuenta por primera vez y vagamente de que aquel traje nuevo, aquella visita forzada, la presencia de Grace, la conversación entre ella y Mary Love, tenían que ver de algún modo con él. Mary Love podría haber destruido la amistad de Sadie y Grace si aquel verano hubiera montado una campaña de control permanente, pero no tenía ni tiempo ni ganas de embarcarse en una batalla de ese tipo. Prefirió imaginar que había aplastado al enemigo de un solo golpe, pero no tuvo en cuenta la profundidad del apego de Grace hacia Sadie, así que Grace encontró maneras de eludir la prohibición de Mary Love de que se relacionara con la muchacha negra y al mismo tiempo de hacer más tolerable la presencia constante de John Robert. En primer lugar, Grace fue a ver a Elinor y le contó lo que había pasado. En un primer momento, Elinor no dijo nada, pero a juzgar por su expresión era evidente que sus simpatías estaban del lado de Grace y Sadie.
Puedes venir aquí siempre que quieras este verano, Grace, dijo Elinor, y trae también al chico. Aunque debo decir que me parece un error que Caroline deje a una niña de 10 años al cuidado de su hijo que no está bien de la cabeza. Así pues, las tardes, Grace y Sadie continuaron, pero ya no eran perfectas debido a la presencia de John Robert. En el pasado, las dos niñas siempre se habían portado bien con John Robert y en varias ocasiones habían llamado a Sadie a la casa de los Bernovet para que lo cuidara los lunes por la tarde cuando Caroline se iba a jugar al branch. Pero, de repente, las dos niñas empezaron a cansarse de su presencia, cuya compañía se veía obligada a tolerar todos los días y durante muchas horas la capacidad de conversación del chico, que el chico se limitaba casi por completo a gestos silenciosos y algunas palabras ocasionales, que siempre tenían que repetir al menos 3 veces para que lo entendieran. Además, no tenían ni la más remota idea de cómo funcionaban los complejos juegos de Sadie y Grace, pero intentaba participar torpemente en ellos de todos modos, y del aburrimiento a la crueldad solo hay un paso. Grace empezó a burlarse del muchacho. John Robert no entendía las burlas, pero sí percibía el desprecio que había en ellas. Grace le sacaba caramelos del bolsillo, se los metía a la boca y lo obligaba a tragárselos enteros. Derramaba a propósito leche y té helado sobre su ropa nueva y gritaba: «¿Pero qué torpe eres, John Robert?». Y si él rompía alguno de los tesoros que habían comprado en Ben Franklin, como solía suceder cada vez que cogían uno, Grace le quitaba los trozos de la mano y se los tiraba a la cara. Cuando el niño empezaba a derramar lagrimones silenciosas, nunca le decía: «No pasa nada, no puedes evitarlo». Grace ignoraba la dolencia que aquejaba al niño y solo veía su exasperante lentitud. Se fijaba tan solo en su molestia presencia y pensaba en él como el intruso o el instrumento con el que Mary Love pretendía separarla de Sadie, y si se avergonzaba de sus crueldades, Grace culparía a Mary Love. Un día John Robert estaba ante la puerta abierta del porche contemplando el perdido, cuando Grace se le acercó corriendo por la espalda y sin medir las consecuencias lo empujó escalera abajo. El niño cayó dando tumbos y se golpeó la cabeza en el borde afilado del escalón inferior. Grace bajó corriendo y al levantar la cabeza vio que la sangre brotaba de la herida y dejaba un reguero sobre la arena. Elinor, alertada por los gritos histéricos de Grace, llamó al doctor Bensky. John Robert recuperó la conciencia, el doctor lo examinó y le vendó la cabeza y Bray lo llevó a su casa. Grace corrió detrás de Bray con lágrimas en los ojos diciendo: se ha caído por la escalera trasera y ha rodado hasta abajo. Grace estaba segura de que todos sabían que lo había empujado a John Robert, pero su tía tan solo dijo: «¿Cómo ha podido dejar que pasara eso? ¿Por qué no estabas vigilando? ¿Sabes que ese niño no tiene el sentido común necesario ni para ponerse a cubierto cuando llueve?» De entrada, Grace se sintió liberada de que su culpabilidad no hubiera quedado al descubierto. Siempre era mejor que la acusaran de una simple negligencia que de asesinato. Pero con el paso de los días, Grace se dio cuenta de que el hecho de que no la acusaran por el delito implicaba que debía cargar con toda la culpa a solas. Estaba malhumorada y abatida, perdió el apetito y de pronto sus sueños estaban plagados de pesadillas. Jane empezó a preocuparse por ella. «Ya puedes sentirte culpable», dijo Mary Love. «El chico podría haber muerto. ¿Cómo se habría sentido entonces? ¿Cómo nos habríamos sentido nosotros?» Una tarde, Elinor llamó a Grace a su casa. Elinor se sentó en el columpio del porche de arriba y la niña se colocó enfrente. «¿Te sientes muy mal por John Robert, verdad?» Grace asintió despacio con la cabeza. «Sí, se va a morir». «Claro que no». «¿Quién te ha dicho eso?» «La tía Mary Love dijo que a lo mejor se moría y que si se moría iba a ser culpa mía». Elinor se mordió el labio y miró por encima del hombro de Grace hacia la casa de Mary Love. «John Robert no se va a morir», dijo, «y aunque lo hiciera no sería culpa tuya. ¿Me oyes, Grace?» Grace tembló y se mordió también el labio y de repente rompió a llorar y hundió la cabeza en el regazo de Elinor. «Sí que lo sería», se lamentó la niña. «Lo empujé». «Oh», musitó Elinor, «ya veo». Sin apartar la cabeza de Grace de su regazo, Elinor agarró a la niña y la subió al columpio con ella. Grace pasó un rato más llorando y entonces se incorporó con los ojos rojos. «Muy bien, cuéntame qué pasó», dijo Elinor, y Grace se lo contó. «¿Y no sabes por qué lo hiciste?», preguntó Elinor cuando Grace terminó de relatar lo sucedido. «No, porque además John Robert me cae bien, solo que no me gusta tener que cuidar de él todo el tiempo. A veces Sadie y yo queremos estar sola».
Pasó mucho rato sentado junto a Elinor. Ahora que había confesado, se sentía mucho mejor. Finalmente Elinor se separó y se levantó. Grace dijo: voy a ir a hablar con Caroline. ¿Le vas a decir que empujé a John Robert?, exclamó Grace, muerta de terror y culpa. No, dijo Elinor, le voy a decir que no fue culpa tuya que John Robert se cayera por la escalera, que todos lamentamos lo ocurrido, pero que no tiene sentido que te ponga de cuidadora de John Robert durante todo el verano. Eres demasiado pequeña para la responsabilidad. Si quería que John Robert estuviera vigilado cada minuto del día, su madre debería haber contratado a una chica de color. Eso es lo que le diré. También le diré lo mal que te sientes, aunque no haya sido tu culpa. Y le preguntaré si te da permiso de ir a visitar a John Robert y preguntarle cómo se siente, porque quieres hacerlo, ¿verdad? Sí, exclamó Grace con vehemencia, y lo decía en serio. Caroline comprendió todo lo que Elinor le dijo y estuvo de acuerdo con ella. Por Dios, Elinor, cuando Bright trajo a John Robert a casa y vi toda esa sangre, estuve a punto de perder la cabeza. No era mi intención cerrarle la puerta en la cara a la pobre Grace. Eso es lo que estaba muy nerviosa. John Robert significa más que Tom. Y para mí, más para Tom y para mí que cualquier otra cosa en el mundo. Si le pasara algo a ese chico, no sé qué haríamos. Supongo que tendríamos que hacer las maletas y mudarnos. No creo que tuviera el valor de seguir viviendo aquí. Y así fue como Grace y Sadie se libraron de la obligación de soportar de la compañía de John Robert y de la responsabilidad de cuidarlo. El plan de Mary Love, minado por la intervención de Elinor, quedó en nada.